hoy este, este curso. Les agradezco a cada uno, a cada una de ustedes que se van sumando a esta transmisión, a esta sesión. En breve se conectará también para mandar un saludo nuestro compañero Rafael Barajas, presidente del Instituto Nacional de Formación Política. En lo que se conecta, decirles que un poco la idea de este espacio, les cuento cómo surge, es el hecho de tener que encontrarnos para dar estas reflexiones, le decimos un piso mínimo, dado que nos hemos encontrado en varias latitudes y pues hemos reflexionado sobre la importancia de pues encontrarnos entre militancias, entre compañeros y compañeras, ante lo que vimos, ya está por aquí llegando el FIS, hay un balance sobre la necesidad de rearticularnos, de reorganizarnos, de repensar los horizontes progresistas, de izquierda, revolucionarios, para construir horizontes emancipatorios. Entonces, a muchos y muchas de quienes están hoy el día de aquí, nos hemos encontrado en múltiples latitudes en los últimos meses y específicamente la idea ya se materializa en las pasadas elecciones del 2 de junio, en donde varios y varias nos acompañaron para ver esta victoria histórica de quien asumirá el próximo 1 de octubre, ya en tan solo 9 días, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y varios de ustedes, representantes, miembros de diferentes movimientos, partidos, fuerzas progresistas, fuerzas de izquierda, revolucionarias de América Latina, pues decidimos hacer esta serie de debates, este encuentro que podrá desembocar en alguna otra articulación, sea formativa, sea de espacios de encuentros, debates, conforme queramos darle el horizonte y la salida. Decíamos que es un piso mínimo porque estaremos buscando tratar algunas reflexiones que consideramos que hoy alguien que se asume de izquierda e internacionalista, pues tendríamos que estar repensando, y esos temas mínimos pues tienen que ver con los horizontes emancipatorios, ¿no?, que se han venido dando durante al menos Nacionalista. Esto es algo, por supuesto, que ya se habían planteado los rebeldes en el 19 y por eso construyeron la primera internacional, luego la segunda internacional y todas las internacionales. Sin lugar a dudas, necesitamos hacer una formación de cuadros que contemple esta dimensión global de la lucha en contra del neoliberalismo. Fue la formación internacionalista de cuadros nacional de todos los movimientos rebeldes y revolucionarios de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. La última oleada, hubo varias oleadas internacionalistas importantes que ayudaron a apuntalar movimientos revolucionarios capitales. ¿Qué hubiera sido de la República Española sin las brigadas internacionales? ¿Qué hubiera sido de la Revolución Mexicana sin el apoyo internacionalista que recibió el gobierno postrevolucionario de México de varios actores y activistas de todas las latitudes? Aquí en México esto es algo que se dice poco, pero poco después de que triunfa la Revolución Mexicana, vienen activistas de la Unión Soviética, de la India, de África, de los Estados Unidos. La solidaridad internacional es fundamental para el mantenimiento de los gobiernos progresistas hoy en día. Necesitamos, sin lugar a dudas, reforzar este trabajo y en este sentido, de veras, le agradezco a Lina Duarte esta iniciativa. Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes
que se hayan sumado a este proyecto y además de veras me conmueve mucho que estén aquí compañeros de lucha tan queridos como Atilio, como Laura. Es decir, a mí me parece fantástico. Es decir, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena está para eso y yo creo que ya vamos directamente a entrar en materia porque urge echar a andar la solidaridad internacional y por lo tanto también urge echar a andar este curso. También Miguel Londoño, un abrazo muy cariñoso, a Armando Trejo, a todos. Un abrazo muy cariñoso y estamos en contacto. Esta es su casa. Muchísimas gracias, Fis. Pues también yo estoy muy feliz ver que se están conectando de absolutamente todas latitudes, incluso compañeros también que veo aquí de Palestina. Entonces, de verdad es impresionante que nos hayan ayudado también a difundir esta convocatoria, de la cual espero que salgan reflexiones sobre las cuales podamos ir trabajando de manera sistemática, ¿no? La idea es que sea este piso mínimo, pero que nosotros y nosotras mismas también pongamos ese segundo piso, tercer piso, y esto se vuelve una constante, la reflexión conjunta nuestra-americana, internacionalista. Entonces, pues sabemos que, querido Atilio, también tú en cualquier momento también pues sé que tienes que partir a otro evento, así que arrancaríamos contigo, nuestro querido compañero, sociólogo, latinoamericanista, militante, camarada. Así que pues para empezar, ¿quién mejor que Atilio también? Adelante, compañero. Muy bien, bueno, muchas gracias. Primero agradecer al Instituto de Formación Política del Morena por esta invitación, a Alina Duarte, que fue la que efectivizó toda esta iniciativa, y les digo que estoy realmente, pero profundamente satisfecho de ver una representación de prácticamente toda América Latina y el Caribe en este numeroso grupo que constituye esta audiencia. Realmente estoy francamente impresionado. Les quiero decir que no es común, normalmente hay algunos países, pero acá prácticamente está casi toda Latinoamérica y el Caribe, así que bueno, felicitaciones a Lina, gran trabajo y a seguir adelante. A mí me han pedido que hiciera una primera introducción a la problemática internacional, ¿verdad? Como marco para discusiones luego más detalladas sobre Latinoamérica y los países en particular de la región. Y como decía Lina, yo estoy en un evento también ahora en mi país, es el Congreso del Partido Comunista, y estoy participando en unas comisiones, así que voy a hacer una presentación inicial, dejar los temas planteados. Bueno, eventualmente tendremos ocasión de evacuar las dudas que puedan quedar de mi presentación. Yo voy a partir diciendo lo siguiente. Estamos nosotros en los inicios de un nuevo ciclo histórico de larga duración en el sistema internacional. Somos testigos privilegiados de una época absolutamente excepcional, que está signada por lo que algunos autores han denominado el fin de la hegemonía occidental en el sistema internacional, y otros estamos hablando de la conformación ya de un sistema multipolar. En este sentido, yo quiero plantear una hipótesis muy fuerte y decir que no es ya hora de hablar de que estamos en una transición hegemónica. Ese proceso ya ha concluido, ¿no es cierto? Y el resultado de ese proceso es el debilitamiento ostensible del predominio de los Estados Unidos en el sistema internacional, cosa que es indiscutible y que se puede ver en cada dimensión de la realidad internacional. Estamos viendo la consolidación de nuevas constelaciones de poder a escala internacional, totalmente imprevisibles, imprevistas, ¿no es cierto? Y que permiten hablar, como se habla hoy, de la emergencia de un sur global formado por un conjunto de naciones, ¿verdad?
cuyo epicentro se encuentra en Asia, pero que se extiende hacia África y hacia América Latina. Es un proceso, decía yo, de larga duración que puso fin a más de 500 años de hegemonía de Occidente sobre el sistema internacional. Una hegemonía que tuvo como potencias rectoras en su momento a España y Portugal, y luego de un breve interregno en Holanda, pasó por el Reino Unido, ¿verdad?, que detentó esa hegemonía, fue la directora de orquesta de Inglaterra de esta hegemonía a nivel del mundo occidental sobre el resto del mundo durante casi 200 años, hasta que este proceso culmina con la Segunda Guerra Mundial, en donde el liderazgo de Occidente pasa a manos de Estados Unidos. Eh, acá hay muchas notas al pie de página que hacer para que quede claro este concepto. Cuando decimos la hegemonía de Occidente, tenemos que pensar claramente en la organización de un sistema internacional formado por unas pocas potencias coloniales, metropolitanas, y un amplio conjunto de colonias en América Latina, Caribe, en África y en gran parte de Asia, ¿verdad? La gran hazaña de Occidente fue eso, con el descubrimiento de América, con la progresiva marginación de China y de la India, que eran grandes actores en el comercio internacional en los siglos XIV y XV hasta XVI. Lo que aconteció fue que Occidente tomó el control del sistema internacional. Y eso fundamentalmente comienza, por supuesto, con el descubrimiento de América, que fue absolutamente decisivo. Por algo, Marx, en el primer tomo del Capital, habla justamente de la acumulación originaria, de la expoliación de las colonias. Él habla precisamente del oro americano, de la plata americana, como los elementos que fundaron, económica y financieramente, esta hegemonía fenomenal que Occidente detentó durante más de 500 años. Y que, como decía, tuvo a lo largo de ese periodo diferentes potencias integradoras. Fundamentalmente la más importante fue Inglaterra. Inglaterra fue quien de alguna manera perfeccionó este sistema, participó por supuesto desde el principio. Algunos de los rasgos fundamentales de este sistema con base occidental es no solamente la creación de colonias prácticamente en gran parte del mundo occidental, sino el tráfico de esclavos negros del África hacia fundamentalmente América Latina, ¿no es cierto? Por eso es que Marx dice que el modo de producción capitalista emerge ante la historia chorreando sangre y lodo por todos sus poros. Es porque ese sistema se basó en un acto criminal, crimen absolutamente incalificable, como fue el tráfico de esclavos negros, que fue decisivo para la conformación, sobre todo en América Latina. Esta hegemonía británica se fundó, ¿verdad?, en la enorme capacidad que desarrolló Inglaterra para convertirse en lo que vulgarmente se llamaba la reina de los mares. Y Adam Smith lo explica muy bien en su texto La riqueza de las naciones, y cuando él dice que la hegemonía comercial de Gran Bretaña se basaba fundamentalmente en su dominio de los mares, en su dominio de las rutas de comunicación. Recordemos que en aquella época no había internet, no había fax, no había teléfono, no había nada. Es decir, la comunicación y el transporte era una misma cosa. La comunicación era física, tenía que haber alguien que llevaba y traía el mensaje, ¿verdad? Y Inglaterra, con su formidable desarrollo de la marina mercante, logró tener esa posición de hegemonía, organizó el mundo, ¿no es cierto? De alguna manera su imagen y semejanza. No sin problemas, porque había muchos rivales, ¿verdad? Debería tal vez extenderme en eso, pero la verdad es que si no, no terminaría de llegar al punto final. Inglaterra tuvo que batallar y prevaleció. Impuso la libra esterlina, impuso su tecnología, impuso su lengua, gran parte del mundo,
Y eso perduró hasta el momento en que se produce la Primera Guerra Mundial, en donde Inglaterra ya comienza a sentir un debilitamiento muy fuerte de su capacidad económica a escala global. Aparte de todo esto, la Segunda Guerra Mundial, en donde Inglaterra ya exhausta, desempeñando ese papel fundamental. Más claro, diríamos que Estados Unidos ya, ¿no es cierto? Y el eje organizador ahora necesitan de pasar a este punto final de Estados Unidos apropiándose delante. Adam Smith, ¿verdad? Que es un autor que es muy poco conocido, ¿verdad? Lamentablemente, no solo en América Latina, en el mundo, era un pensador mucho más complejo y profundo de lo que aparece con esa famosa metáfora de la mano invisible. Pero Adam Smith, en diversos escritos, en La riqueza de las naciones y algunas pocas intervenciones puntuales que él hacía, ¿no es cierto?, con cartas, recomendaciones o discursos, decía siempre que el gobierno, o sea, la corona británica, en la construcción de la idea de que todo esto producto del libre juego del mercado y en donde no hubo intervención estatal es absolutamente incorrecto. Y el mismo Smith urgía a la corona británica a ofrecer subsidios a los astilleros navales en Inglaterra, a educar, digamos, a los oficiales superiores de la Marina británica para que fueran más eficientes en el manejo de sus buques, a mejorar la calidad de la tripulación. O sea, fue un proyecto, ¿verdad?, en donde el Estado británico, la corona británica, desempeñó un papel fundamental en la creación de esa marina que finalmente se adueñó de los mares del mundo y junto con adueñarse de los mares del mundo se adueñó del comercio mundial. Este es el dato fundamental, ¿no es cierto? Como les decía, esto duró desde mediados del siglo XIX, tal vez un poco antes, según los países, según las regiones, ¿verdad? Y llega hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le arrebata el, la antorcha o el cetro y se convierte en la gran potencia dominante. Occidente es en ese momento Estados Unidos y el líder, bueno. ¿Y qué pasó? Pero claro, en la Segunda Guerra Mundial lo que había ocurrido es que la Unión Soviética, que se pensaba que poco menos sucumbiría ante los enormes esfuerzos y sacrificios que tuvo que hacer la Unión Soviética para poder participar en esa guerra y ser un factor decisivo de su victoria, cosa que no se reconoce en la historiografía occidental y en la opinión pública, ¿verdad? Últimamente, cuando se cumplieron 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, hubo numerosas encuestas en donde se le preguntaba a la gente, bueno, ¿quién había ganado la Segunda Guerra Mundial? Y decían Estados Unidos. Estados Unidos, evidentemente contribuyó, pero su contribución fue muy inferior a la contribución decisiva. Hubo un actor decisivo en la derrota de las potencias del eje. Ese actor fue la Unión Soviética. Estados Unidos sí, por supuesto, participó, pero sin la presencia de la Unión Soviética, esa guerra no se ganaba. Entonces, Estados Unidos se apodera un poco de esa victoria y desarrolla una estructura imperial realmente extraordinaria. En primer lugar, porque se crea un sistema institucional y un orden legal, ¿no es cierto? El sistema de Naciones Unidas y el famoso orden mundial basado en reglas, el famoso Rules-Based World Order, como dicen los estadounidenses, no es otra cosa que la proyección de los intereses de los Estados Unidos a escala universal. El sistema de Naciones Unidas se pensó para favorecer los intereses de Occidente, pero sobre todo los intereses de Estados Unidos. Las instituciones creadas, fíjense por ejemplo ustedes, la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional
está persiguiendo a Putin, tiene una orden de captura contra Putin y desecha una orden de captura por genocidio en contra de Netanyahu. Esto habla claramente de la absoluta parcialidad que tienen estas instituciones creadas por la hegemonía norteamericana a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que son las instituciones y los marcos legales que todavía hoy existen. O sea, no tenemos en este orden mundial actual, que yo le llamo un tremendo desorden, no tenemos en ese orden creado por los Estados Unidos con el acuerdo de Gran Bretaña y de Francia, claramente, ¿no es cierto? Ganadores de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos en esas instituciones ningún instrumento que nos permita detener el genocidio que se está produciendo en Gaza. Genocidio que lo vemos todos los días a través de los medios, los grandes medios de comunicación, porque es tan ostensible, es tan grosero, que ya prácticamente no hay manera de ocultar. Sin embargo, no, estamos indefensos, no tenemos ninguna capacidad de contener eso. Por eso es que el orden mundial ese ya ha periclitado, es un orden mundial que prácticamente no tiene ninguna condición de mantener un sistema internacional que no sea un sistema jovesiano. ¿A qué le llamo sistema jovesiano? Un sistema en el cual prevalece la ley del más fuerte. El más fuerte es Estados Unidos, y entonces impone su norma. No, Estados Unidos, ustedes saben, prácticamente tiene un predominio militar extraordinario, pero como dicen los más enjundiosos autores estadounidenses, es un predominio militar que no le permite ganar guerras. Esta es la gran paradoja, el enorme gasto militar en los Estados Unidos, y sin embargo Estados Unidos no pudo prevalecer en Afganistán, sale empatado en Irak, fue derrotado ampliamente en Vietnam, hubo también llegó a un armisticio, un empate en Corea, o sea, pero esto lo que quiere decir es que el gasto militar en los Estados Unidos no está solo concebido para ganar guerras en el exterior, sino que es un mecanismo, ¿verdad?, de acumulación de algunos sectores de la gran industria norteamericana, y que son además esos sectores, ¿verdad?, los que financian las carreras políticas en un país en donde no existe el financiamiento público de la vida política. Y por lo tanto necesitas que alguien financie tu carrera, y ahí está la gran industria, el lobby, el complejo militar industrial, desempeñando un papel fundamental para que aparezcan los Biden, los Harris, los Obama, los mismos, los Trump, que son con esas ganancias los que financian gran parte de la carrera de estos políticos, para lo cual es necesario que haya guerras. Y por eso el Jimmy Carter, hace cosa de 3 o 4 años, pronunció una clase, en realidad fue una clase en una escuela dominical. Ustedes no sé si saben, Carter es un hombre que pertenece a una congregación de la Iglesia Bautista de los Estados Unidos. La Iglesia Bautista es fundamentalmente esa rama de las iglesias protestantes que tienen su mayor feligresía entre la población negra de los Estados Unidos, los afroamericanos, ¿verdad? Pero él pertenece a ella también, o sea, no es que está prohibido, si uno no es afroamericano, no es que no puede entrar a esa confesión. Bueno, y ellos tienen la práctica de que cada domingo tienen una ceremonia religiosa e invitan a algunas de las personalidades más importantes de la congregación, de la feligresía, que siempre son feligresías pequeñas, ¿verdad? 150, 200, 250 fieles, son pequeñas capillas, ¿verdad? Y lo invitan a uno de los notables de la congregación a que pronuncie el discurso, ¿verdad? En lugar de lo que se hace en la Iglesia Católica, que es el sacerdote el que pronuncia el discurso, acá hay una cuestión más democrática de base, en esta Iglesia Bautista sobre todo. Y entonces habló Carter. ¿Y qué dijo Carter? Carter dijo que las razones por las cuales estamos perdiendo la carrera tecnológica con China es muy simple. Es porque en más de 200 años de historia como vida independiente, Estados Unidos no estuvo en guerra tan solo en 19 años. Fíjense la enormidad, ¿verdad? Fíjense, dice, este,
es algo increíble. En más de 200 años, apenas 19 años estuvimos en paz. Apenas 19 años no estuvimos mandando tropas al exterior. Dice, y nos hemos desangrado económica y tecnológicamente, y por eso vemos el auto de China que se aleja cada vez más rápido, ¿no es cierto? Esto me parece realmente una constatación impresionante y que explica, digamos, explica lo que fue este proceso de ascenso y consolidación del imperialismo norteamericano tan bien descrito ya desde finales del siglo XIX, la obra de Martí. De paso les recomiendo a Lina y Rafael y a toda la gente que está acá, ¿verdad? Hay que volver a releer a Martí y volver a releer a Bolívar, digamos. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que estamos viendo ahora, de alguna manera, fue previsto en aquellos fenomenales escritos, sobre todo para Estados Unidos, lo de Martí, ¿no es cierto? En donde hablaba, digamos, de esta voracidad ilimitada del imperio norteamericano que él vio desde su nacimiento. La famosa frase, conozco el monstruo, viví en sus entrañas, y él habla, ¿no es cierto?, de esta cosa, lo que decía él, los estadounidenses son gentes que cultivan el derecho bárbaro, decía Martí. ¿Derecho bárbaro? ¿Qué es eso? Bueno, pues necesito esto y lo tomo a como dé lugar. Si necesito esto, si necesito petróleo, si necesito gas, si necesito cobre, litio, lo que sea, lo tomo, lo arrebato, esa es la idea, el derecho bárbaro. Bueno, Estados Unidos hizo eso y creó este conjunto de instituciones a las cuales yo le estaba hablando antes, que son perfectamente funcionales para sus intereses. E inclusive, digo, le debemos a Barack Obama, en uno de sus escritos, informes, habla del sistema de Naciones Unidas, dice que también ha servido a los intereses nacionales de Estados Unidos. Claro, tiene razón, Obama, sé sincero, pero a ver, ¿qué también sirvió a los intereses de México, de Colombia, de Puerto Rico, de Chile, de Brasil, nomás para los países que estoy viendo ahora acá, de Argentina? Sirvió muy poco o nada. No nos protegió de invasiones, no nos protegió de golpes de Estado, no nos protegió de nada. Pero les decía, ese sistema que creó Estados Unidos, ¿verdad? De Naciones Unidas, con todas sus organizaciones aledañas, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos creó el Fondo Monetario Internacional, crea el Banco Mundial, crea el GATT que es la predecesora de la Organización del Comercio Mundial, impone el dólar como la moneda universal, casi obligatoria de cambio. El dólar, diciendo además Estados Unidos en la conferencia de Bretton Woods en 1944, diciendo el dólar respaldado con el oro. Es una moneda convertible porque Estados Unidos tiene mucho oro y entonces se estableció la convertibilidad del dólar, ¿no es cierto? Una onza de oro valía $35. Eso fue la paridad establecida en 1944. Cuando uno se pregunta el porqué de la desdolarización creciente que estamos viendo en el mundo, es porque el dólar se fue debilitando como moneda. Y si en 1944 te gastaban $35 para adquirir una onza de oro, hoy en día necesitas $2.900 para adquirir la misma onza de oro. Esto explica por qué países absolutamente leales, serviles inclusive, para con Estados Unidos, como Arabia Saudita, ha comenzado a vender su petróleo ya apelando a otras monedas. Y en el caso de China, simplemente haciendo un intercambio de petróleo por yuan. Bueno, Estados Unidos armó ese sistema, pero estaba en la Unión Soviética. Ahora, por lo tanto, era un mundo, un sistema internacional que tenía este bipolarismo, pero la Unión Soviética se derrumba en el 91, 92, ya se culmina el derrumbe, la implosión de la Unión Soviética, y ahí aparece algo que perduró durante unos años, que fue la idea de que Estados Unidos se encaminaba hacia un siglo XXI con un mundo unipolar. O sea, se acababa la bipolaridad entre capitalismo y comunismo, que ya en los años 90, como eran, ya se
decía este-oeste, ¿verdad? Como si fuera un conflicto de puntos geográficos. En realidad era un conflicto entre dos modelos de organización de la vida social, el modelo capitalista, un modelo no capitalista, comunista, socialista, transicional, como ustedes quieran. Pero cuando eso se derrumba, Estados Unidos dice, bueno, tenemos un mundo bipolar. Y ahora el siglo XXI va a ser el siglo de los Estados Unidos. Y eso fue un consenso muy grande en el mundo académico. No solamente en el mundo académico estadounidense, Alina, Rafael, Laura, en toda América Latina. Los colegas que hacían estudios internacionales hablaban ya de que, bueno, el siglo XXI era el siglo de los Estados Unidos. Y que, por ejemplo, el rechazo al ALCA era un delirio porque si Estados Unidos iba a ser la gran potencia, ¿verdad? Excluyente. No vieron venir a Asia, no vieron venir a China, no vieron venir a la India. Digamos, o sea, ellos pensaban que la superioridad militar, económica, financiera, tecnológica de Estados Unidos era un dato eterno. Y de repente Estados Unidos, como lo reconoció Jimmy Carter en esa conferencia, en esa plática que dio de Iglesia Bautista, Estados Unidos empezó a perder la carrera tecnológica en las más importantes ramas de la informática contemporánea. Y Estados Unidos empezó a no mantener un ritmo de crecimiento equivalente al de China. Y China hoy, medida por la paridad de poder adquisitivo de su moneda, es una economía ya más grande que los Estados Unidos. Aunque esto se intenta disimular, se buscan, bueno, no, pero en términos de dólar, bueno, pero en términos de dólar no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque el dólar depende qué dólar hay. Hay un dólar oficial, un extraoficial, hay un dólar bancario, hay un dólar para transacciones internacionales. O sea, es una medida poco confiable, pero cuando uno lo mide Producto Bruto en función de la paridad de poder de compra, ahí ya la economía de China es superior a la economía de los Estados Unidos. Lo dice digamos, la OECD, no es que lo digo yo, ¿verdad? Entonces, una economía más grande, pero ese no es el problema. Que podría ser una economía más grande, pero lo que tiene China, que le pone los nervios de punta a la dirigencia norteamericana, es que es la economía que está más integrada al conjunto de los países del planeta. China es primer socio comercial, financiero, inversionista de por lo menos el último recuento era 144 países del planeta Tierra, algo que jamás logró Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer socio comercial de repente, digamos, de 20, 25, 30 países, pero nunca esto, la enormidad de esa influencia china. Entonces, todo esto que ha hecho, que Estados Unidos, en un claro proceso de declinación, y tenemos que reconocer esto, Estados Unidos está declinando como superpotencia y es una declinación irreversible. Allá ya no se discute si es que va a declinar o no, sino lo que se discute entre la gente más seria de Estados Unidos, ¿verdad? Que por supuesto esto no se discute a nivel de la opinión pública, como tantas veces lo dijo Noam Chomsky. Las verdades más profundas sobre la sociedad norteamericana no se comunican por los grandes medios de comunicación, porque la idea es que el público esté al margen de todo esto. Que para el público lo que se dice es que América, bueno, America First, como diría Trump, América primera, América más grande, pero los analistas más importantes tienen que decirle a los administradores del imperio cómo son las cosas. ¿Y qué es lo que le dicen? Que la declinación de Estados Unidos es irreversible. Y lo único que hay que discutir es cuál va a ser el ángulo de la caída, tomando el símil con un avión. ¿Cómo viene este avión? Viene descendiendo así lentamente, acercándose a una pista de aterrizaje, o es un avión que se desploma de golpe y que se hunde, según el modelo, por ejemplo, del Imperio Romano. Bueno, ninguna de las dos cosas. Lo que va a hacer es una declinación, pero turbulenta, de Estados Unidos, como esos aviones que hemos a veces estado nosotros, que aterrizan, están a punto de aterrizar, pero hay vientos cruzados, hay una tormenta de nieve, etcétera. El avión se estremece, parece que se va a destruir por completo, sin embargo, bueno, con muchos ranchos finalmente aterriza. Bueno, eso es lo que está pasando con el imperio americano. Pero a partir de ahí, Estados Unidos, ¿qué es lo que plantea? Plantea una guerra fundamentalmente contra China. Es decir, China pasa de ser competidor comercial, competidor comercial de los Estados Unidos
para venir a convertirse en los últimos documentos del Consejo de Seguridad Nacional, del Pentágono, de distintos organismos norteamericanos. Ya hoy China es the enemy, es el enemigo. Ojo con esta transición, no es un juego de palabras. Antes China era competidora comercial y ahora China es la enemiga a vencer. ¿Por qué la enemiga a vencer China? Dice, porque China tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de alterar las reglas del orden mundial. En cambio, Rusia tiene la voluntad de hacerlo, pero no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y cuál es entonces la estrategia? Y por eso el mundo está tan convulsionado como está. La estrategia de Estados Unidos para lograr estabilizar su caída, o por lo menos amortiguarla y reducirla, es la destrucción de Rusia. ¿Qué quiero decir con la destrucción de Rusia? La fragmentación de Rusia y convertir a ese país, que es el más grande del mundo. Piensen que Rusia es tan grande como prácticamente todo Sudamérica. Si ustedes sacan Paraguay de Sudamérica, todo el resto de eso es Rusia, ¿verdad? El proyecto de los Estados Unidos es hacer que Rusia implosione, habiendo implosionado la Unión Soviética, implosionar ahora Rusia. Esto lo dijo un personaje, perdón, Alina, me estoy extendiendo demasiado, ¿sí? Tengo unos minutos Unos todavía. minutos para que pueda pasar los otros dos compañeros y podamos tener preguntas y respuestas, estaría bueno. Bueno, entonces, termino rápidamente con este. El proyecto es hacer con Rusia lo que hizo con la Yugoslavia, o sea, fragmentarla. ¿Por qué? Porque Rusia fragmentada ya entonces no sería un obstáculo a los intereses nacionales de Estados Unidos en Eurasia. Pero ese plan les ha fracasado hasta ahora. ¿Y por qué le ha fracasado? Entre otras cosas, primero por la fortaleza de Rusia, ¿verdad? Que siendo hoy el país que tiene más sanciones, más medidas unilaterales coercitivas en su contra. Son casi 15.000 medidas que tiene en su contra Rusia. Ha logrado sobrevivir a estas sanciones impuestas por Estados Unidos y los países occidentales y además sanciones originadas sobre todo en la guerra en Ucrania. Pero además hay otro elemento fundamental y es que China, si algo quiere en relación a Rusia, es mantener la integridad territorial y la unidad nacional de Rusia. Nada sería más pernicioso para China que una Rusia fragmentada en 8, 10, 12, 15 pequeñas naciones, ¿verdad?, en su frontera norte, y esa es la razón por la cual la alianza entre China y Rusia se ha fortalecido de tal manera. Y esto abre entonces, ya casi cierro, Alina, abre un escenario en donde los países de América Latina tenemos un margen de decisión muy superior al que tradicionalmente hemos tenido cuando había una hegemonía de los Estados Unidos. Este mundo que estamos viendo nacer ahora y que solo va a crecer, ya nació y está llamado a crecer como una planta que ha crecido, como un árbol, como un niño, una niña. Ese mundo es un mundo no hegemónico, porque ni China ni Rusia tienen siquiera la ambición, la voluntad de suplantar a los Estados Unidos. Yo me atrevería a decir, Estados Unidos es el último hegemón en la historia de la humanidad. Lo que viene ahora es un sistema en donde no va a haber potencias hegemónicas y eso para nosotros, países del subdesarrollo, países de la periferia, países dependientes, arrasados por el imperialismo norteamericano, en este momento es una gran noticia porque, ¿verdad?, podemos comerciar, puede ser difícil la vinculación comercial con China o con quien sea, pero por lo menos ninguno de esos países tiene más de 900 bases militares establecidas en todo el planeta Tierra como Estados Unidos. Si quieren una de las muchas diferencias que hay entre China y Estados Unidos tiene más de 900 bases oficialmente reconocidas en todo el mundo y China tiene solo una pequeña estación naval en un pequeño país africano, en el cuerno de África, que es Djibouti, que no tiene ninguna capacidad ofensiva. Bueno,
Así que esos son buenas perspectivas para América Latina. Bueno, dejo acá, perdónenme si me he extendido más de la cuenta, pero bueno, el tema es un tema muy, muy entusiasmante. Gracias. Gracias, querido Atilio. Pues al contrario, espero que nos puedas acompañar también en otras sesiones porque justo podemos ir desmenuzando ese cambio de mundo y sobre todo estas reflexiones. Y para empezar, decidimos empezar con con estas reflexiones más amplias para saber en dónde estamos, pero sobre todo a dónde podemos ir, ¿no? Es decir, este cambio de correlación de fuerzas a nivel internacional del que hablas, a mí me parece maravilloso esta reconfiguración del mundo y el margen de toma de decisión, como bien dices, de las fuerzas progresistas en América Latina que pueden marcar también pues otro tipo de horizontes. Y en ese sentido, pues ante esta reconfiguración del mundo justamente han surgido nuevas organizaciones, nuevos acuerdos, nuevos horizontes y una de esas apuestas es justamente, creo yo, Alba Movimientos, que ha venido a aglutinar esas fuerzas también hoy y que hemos visto que en la praxis no solamente es solidaridad, sino también es una articulación que cada vez va creciendo, va teniendo más presencia y por eso también en este primer momento queríamos que la querida Laura pues nos ayudara también en esta reflexión ante este panorama que ya nos esbozó Atilio brevemente. Pues qué viene, en dónde estamos, cuál es la apuesta también de estos movimientos, de estos partidos. Así que, querida Lau, te dejo también ahora a ti la palabra. Hola, compañeras, compañeros, buenas tardes, buenos días a quienes están allá en México y buenas tardes para quienes estamos más en el sur de nuestro continente. Muchas gracias al instituto, a Alina, por supuesto, una gran compañera, y a todos los compas de Morena por esta iniciativa que cuando Alina nos contó, pues nos parecía también una gran noticia poder conspirar de manera internacionalista cuando hablamos de formación política. Quienes están más cerquita de Alba saben que si se quiere es uno de nuestros elementos más importantes, de nuestras prioridades en términos de articulación. Así que bueno, siempre una alegría. Como decía Lina, bueno, yo soy Laura Capote, hago parte de la Secretaría Continental de una articulación de nuestro continente, una articulación de movimientos sociales y populares hacia el ALBA, que sigue precisamente en los principios del ALBA creada, impulsada y nacida en el corazón de nuestro comandante Chávez y del comandante Fidel Castro. Así que bueno, tenemos una enorme tarea que es continuar la tarea que ellos nos dejaron en las manos y que estamos precisamente tratando de estar a la altura de alguna manera. Nosotros y nosotras veníamos pensando un poco qué elementos por ahí compartir en este espacio, sobre todo porque hablar de Alba y del proyecto también entiendo que más adelante vamos a tener alguna clase sobre el proyecto de Alba, entonces también para no agotarlo ahora y por supuesto porque pues es una articulación de movimientos, así que hay muchos compañeros y compañeras de nuestra región que pueden hablar de este proceso. Y por ahí queríamos aprovechar esta charla de hoy para conversar un poquito de los elementos que nosotros entendemos fundamentales en la pregunta que nos hacemos en la sesión de hoy, ¿no? ¿Por qué una formación política de naturaleza internacionalista? ¿Por qué no hacer una formación política en lo nacional, en cada una de nuestras organizaciones, fragmentada? Y porque es un desafío precisamente pensar la formación política desde una perspectiva internacionalista. Aprovecho para decir, por las dudas, tengo una bebé de 8 meses, así que si en algún momento salgo corriendo porque agarró algo, sepan que esa es la razón, pero por acá está controlada. Bien, compas, yo quisiera arrancar por ahí comentando algunos elementos centrales de nuestro proceso, si se quiere, de construcción de la reflexión sobre el internacionalismo en nuestro continente y sobre el rol que tiene la formación política en él. Y bueno, yo creo que con lo que Atilio ya nos ha puesto sobre la mesa, con la importancia que él nos ha descrito de la reflexión internacional sobre la actualidad del modo de producción capitalista, sobre su crisis y sobre también la manera violenta y sangrienta con la que se creó, pero con la que busca, como cualquier monstruo a punto de morir, rasguñar el último instante de vida y con eso, pues, por supuesto, afectar los derechos de nuestros pueblos. Pero por ahí echar un poquito para atrás, ¿no? Así como Atilio plantea, pues el carácter global e internacional del sistema, también rescato algo de lo que decía al inicio el Fisgón, que es el carácter global e internacional de nuestra clase y el carácter global e internacional de nuestra lucha, ¿no? Precisamente retomando algunos elementos históricos
nosotros y nosotras venimos pensando. Por un lado, esta pregunta de ¿por qué la formación política en el marco internacional? Y hay como dos formas de encarar esta pregunta. Una, si se quiere, en la reflexión sobre para qué hacemos formación política, es decir, por qué las 226 personas que estamos acá tomamos un rato de nuestro sábado a la mañana para formarnos políticamente en temas que por ahí no son tan evidentes de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué habría de hacerlo, no? Como seguramente muchas de nuestras familias o amigos dicen, ¿cómo así que estás un sábado a la mañana conectado en un Zoom internacional preguntándote estos temas? Bueno, esa es una forma de entrarle a nuestra pregunta. La otra también es la forma de entrarle a nuestra pregunta de por qué pensar un proyecto internacionalista, pero si les parece podemos preguntarnos en la primera vía la gran pregunta que nos hacemos quienes nos dedicamos a la formación política, que es siempre, bueno, el objetivo de la formación, ¿no? ¿Para qué hacemos esa formación? Y hay muchas maneras de hacer esto porque precisamente la educación y la formación nos llevan a preguntárnoslo, pero en particular, si se quiere la respuesta que podríamos tener los espacios que estamos acá, algunos lo dicen textualmente, otros no lo dicen textualmente, pero al final es la transformación precisamente del estado de cosas, la transformación del mundo, o como Marx en su momento planteó en la crítica a Feuerbach, precisamente, pues lo importante es comprender el mundo, pero para transformarlo, no para comprenderlo solamente, ¿no? Que sabemos que hay muchos espacios o organizaciones que por ahí no lo citan a nuestro querido Barbudo de Treveris, pero en Alba Movimientos lo queremos bastante y seguramente en el Instituto de Formación Política de Morena también. Así que nunca sobra recordar esa invitación que nos hace de transformación del mundo. Y en ese marco, para transformar el mundo, entonces necesitamos un proyecto político, ¿no? Entonces ahí hay una vinculación entre yo formo para algo, esa formación en nuestro caso es para transformar y esa transformación del mundo implica un proyecto político. Es decir, esa transformación del mundo no se va a dar de una manera mágica, ni automática, ni ideal, sino precisamente por una intervención material de nuestra existencia en el mundo desde una perspectiva colectiva y desde un proyecto político. En ese marco, ¿cuál es un proyecto político que implique la transformación entonces del estado de cosas? Si es un modo de producción global que genera un nivel de desigualdad, pobreza, miseria global, pues una respuesta global precisamente, ¿no? Y en ese marco nos parece interesante entonces rescatar cuál es esa noción de proyecto internacional, de internacionalismo. Y ahí sí, como planteaba Atilio bien hace un rato, por supuesto que nosotros no nos inventamos la moda de andar a pie, como decimos en Colombia, sino claramente la tradición internacionalista nos antecede afortunadamente y somos hijos e hijas de una tradición internacionalista. Hoy no podríamos hablar desde una América Latina y en Caribe con una primera independencia, como decimos en varios de nuestros países, y en camino de construir la segunda y definitiva, si nuestros libertadores y nuestras libertadoras no hubieran pensado precisamente en un proyecto internacionalista de emancipación y soberanía, ¿no? Entonces, no empezaron con nosotros, básicamente lo que hacemos es continuar de la mejor manera posible una tarea que ellos han iniciado hace más, primero de 500 años con la resistencia de los pueblos originarios de nuestro continente y después con el proyecto revolucionario de emancipación de hace cerca de 200 años, un poco más, un poco menos en nuestros diferentes países, ¿no? Ahí, por supuesto, como hitos para ir y consultar, revisar, desde inicios del siglo XIX, 1815 a 1826, con la Carta de Jamaica de nuestro libertador Simón Bolívar, que justo hace unos días se cumplió su aniversario, que se materializó en el intento del Congreso Anfictiónico en Panamá del proyecto bolivariano, y que a final del siglo XX se encontró también con lo que planteaba Atilio del apóstol José Martí, uno de los principales formadores internacionalistas que tenemos en la región y que ya iniciaba, ¿no?, esta pregunta de cuál era entonces nuestro proyecto regional, nuestra América, precisamente en ese ensayo maravilloso que escribió Martí, también para consultar, y que también nos invita desde entonces, desde 1891, 92, a preguntarnos esta idea del plan internacional. Hay siempre una cita perdón, hay siempre una cita que yo tomo mucho de Martí, que me gusta mucho para estas instancias de formación, que es precisamente el carácter internacional del plan del enemigo, ¿no? Citándolo a Martí, él dice, a un plan obedece nuestro enemigo, el plan de enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos.
por eso obedecemos nosotros a otro plan, enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlo. Plan contra plan, dice Martí. O sea que, como decía, no es que estamos inventándonos nada y que él logra sintetizar años después en esta famosa frase que creo que resume un poco el espíritu de este espacio, que es patria es humanidad, ¿no? Que tanto nos dicen, nos demuestran los compañeros y las compañeras de Cuba y esa revolución profundamente humanista y que nos trae también ese desafío, ¿no? Y que, bueno, más cerca de nuestro tiempo, ya lo mencionaba Tilio, lo mencionaba el Fisgón al inicio, esa tradición internacionalista de nuestro continente, ¿no? Por supuesto que si decimos el internacionalista de nuestro continente, bueno, nuestro adorado argentino devenido en cubano, ¿no? El Che Guevara, que fue, si se quiere, ese ejemplo, esa materialización de una vida y un proyecto internacionalista, con esa hermosa frase que le deja en el 65 a sus hijos, ¿no? Que todos, todas conocemos, pero nunca sobra recordar, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, es la cualidad más linda de un revolucionario, que se lo decía precisamente a sus hijos en esa carta y que siempre vale la pena tener, como dicen varios cantores y cantoras cubanas, al Che ahí guardado en la cartera o puesto en el pullover para recordarnos permanentemente cuál debe ser entonces nuestra tarea internacionalista de sentir en lo más hondo y que bueno, nos pasa, ¿no? Como ya decía Tilio, con lo que sucede en el genocidio que está llevando adelante Israel en contra del pueblo palestino, que sucede en cualquier lugar de este mundo, pero en particular cuando hay tal nivel de violencia y de inhumanidad como estamos viendo hoy en todo el territorio palestino. Así que un poco con esos elementos de ejemplo y de dónde venimos, nosotros y nosotras empezamos a construir, si se quiere, una noción de internacionalismo o una aproximación, si se quiere, que es un poco la idea, la propuesta de pensar que el internacionalismo entonces es para nosotros, los y las militantes de América Latina y del Caribe y del mundo, un imperativo ético. Es decir, no puede haber una militancia que se preocupe por una realidad social inmediata que no lo haga de la misma forma por una realidad social global, ¿no? Y es, por un lado, un imperativo ético de nosotros y nosotras como militantes, pero también un acumulado histórico de nuestros pueblos. Es decir, es una práctica militante, consciente y fundamental de nuestra identidad como militantes internacionalistas y militantes por la transformación del mundo, como decíamos antes, ¿no? Y la fuente de ese internacionalismo es nuestra propia práctica como clase, nuestra práctica internacionalista. Entonces, afortunadamente tenemos ejemplos para tirar para el techo, desde las revoluciones de independencia, el proceso revolucionario haitiano, que es el primero gran inaugurador y que aportó tanto en sangre, en hombres, en armas para la emancipación de todo nuestro continente, las internacionales socialistas, la Guerra Civil Española, como mencionaba el Fisgón al inicio, las revoluciones de América Latina y el Caribe, ni hablar, por supuesto, de nuestro proceso internacionalista por excelencia en la Revolución Cubana, con la Operación Carlota, con su aporte precisamente a las revoluciones en África, y también, por supuesto, nuestra conferencia tricontinental, si se quiere, ese sueño de ver a los continentes del sur global reunidos, pensando precisamente esa intervención internacionalista de nuestra clase. Y bueno, ¿cómo llegamos, no, al fin del siglo XX y todo esto que mencionaba Atilio de el lugar que se intentaba impulsar y continuar con el supuesto fracaso del socialismo y bueno, la narrativa del fin de la historia, etcétera? Y cómo ese contexto entonces nos sirve como el momento de emergencia de un proyecto continental, de un proyecto ambicioso, pero bueno, con Fidel y con Chávez que no era ambicioso y que no era total y tremendo y efectivamente empezó y continúa con nosotros y nosotras, que era un proyecto de revivir eso que Bolívar dejó sin hacer, como dice Martín, ¿no? En esa frase, lo que Bolívar dejó sin hacer está hasta hoy. Bolívar precisamente ese proyecto está vigente y ahí retoma entonces, en respuesta al ALCA, pues esta iniciativa del ALBA, ¿no? De la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que siempre yo recuerdo esa idea con la que inicia o empiezan a pensar Fidel de decir, tiene que ser un ALBA de los pueblos, ¿no? Pensando en la madrugada de Isla Margarita, cuando regresa Chávez de una cumbre de las Américas, la cumbre de las Américas de Quebec, donde se empieza a plantear que el ALCA es una realidad. Todos los presidentes decían, listo, eso se va a hacer. Y Chávez siempre cuenta, yo era el único que levantaba la mano sin hablar bien inglés
y decía, él lo dice después, le mando a Lina para que lo comparta con toda la lista de inscritos, porque Chávez lo cuenta de una manera muy graciosa, dice, I'm not acordado, como yo no estoy de acuerdo en su inglés, y planteaba desde entonces que había por lo menos un presidente de la región eh, que estaba en contra de una idea de un área de libre comercio para las Américas. Y bueno, eso nos lleva, por supuesto, a toda una lucha en contra del ALCA que se convirtió en una idea, en una necesidad, como le dijo Fidel a Chávez. Esta tiene que ser nuestra batalla en contra de una supuesta área de libre comercio de las Américas, que no era otra cosa que la permutación del futuro de nuestro continente. Pero no solamente, y ahí retoma esa tradición bolivariana, martiana, no solamente es la lucha contra el ALCA en términos de tener algo en lo que estamos en contra, sino un proyecto propio, el proyecto del ALBA, ¿no? El proyecto precisamente que retoma esta tradición y que un poco avanza y continúa materializándose en la disputa durante los años 90 y por supuesto en la primera década de nuestro siglo, en algunos de los procesos revolucionarios que hoy defendemos a capa y espada, ¿no? Más allá de cualquier pero, y que, exacto, como dicen ahí en el chat, pues se materializó en el 2005 en esa derrota donde con mucha dignidad los presidentes de nuestro continente, comandados por el comandante Chávez, pues efectivamente rechazan el ALCA en la cara de Bush, los mandan para la casa con Condoleezza Rice, todos tenemos esa imagen en la memoria que es la imagen de la dignidad de nuestros pueblos, ¿no? Y en ese marco, pues continuamos entonces el desafío de pensar una articulación continental, ya no solamente de presidentes, que era la idea que había planteado el comandante Chávez y Fidel, sino también de movimientos. Si hay una estrategia continental de gobiernos, tiene que haber una estrategia regional de movimientos porque somos hijos de ese proceso histórico y en ese marco, en ese esfuerzo, construimos la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, ¿no? En esa construcción que seguimos hasta entonces, que como digo, vamos a tener seguramente en esta sesión del ALBA por ahí los elementos más de detalle, que hay un montón de información muy, muy linda y también de producción de nuestros pueblos, de los esfuerzos comunicacionales, artísticos de nuestro continente, pero que sí me parece importante dejar acá en esta pregunta sobre la formación política internacionalista, que en el caso de nuestra articulación en ALBA Movimientos, la formación política se construye como uno de los elementos que nos invitan a la reflexión sobre la actualidad de nuestro continente, pero no solamente de la reflexión, sino de la transformación y de entender que en el caso de Alba Movimientos, la formación constituye, si se quiere, un corazón, un motor que permite la mayor cohesión y el mayor sentido de pertenencia de las organizaciones que hacen parte de nuestra articulación continental. Ahora estamos solamente, yo dejo esto para ahí para cerrar, así escuchamos a Douglas, estamos justamente en un proceso de construcción de nuestro sistema continental de formación política, porque entendemos que el proyecto continental, ese proyecto bolivariano de defensa de los principios del ALBA, no puede hacerse sin una construcción regional de un sistema continental de formación que supere la suma de las partes, que sea más que bueno, hay tantas escuelas, tantos procesos formativos, seguramente muchos y muchos acá, muchos y muchas lo ignoran y por eso me parece importante traerlo. La mayoría de las organizaciones sociales de nuestro continente tienen procesos de formación política que son profundamente interesantes, que rescatan tradiciones pedagógicas desde Paulo Freire, desde las tradiciones indígenas, de la cosmovisión de Mesoamérica, a la independencia del Caribe, a los marxismos negros en el Caribe también. Es decir, hay una diversidad de formación política y de tradiciones político-pedagógicas en nuestro continente que lo mínimo que tenemos que hacer es investigar, construir y seguir precisamente con mucha lupa ese proceso de formación regional y es un poco el esfuerzo en el que estamos, ¿no? Ahí, por supuesto, siempre tiro el chivo, todos y todas bienvenidas a sumarse a esta articulación que no es otra cosa que la materialidad de la lucha de las organizaciones que hacemos parte y que buscamos a través de la formación política acercar, construir futuros posibles para nuestro continente que no consideramos sea otro, sino la defensa del género humano, de nuestra dignidad como clase a nivel global y de nuestro proyecto que estamos seguros vamos a terminar, lo que nos dejó por hacer Bolívar, lo que nos dejó por hacer Martí, el Che, Fidel, Chávez, bueno, tenemos la vara muy alta, así que nos toca ponernos a trabajar rápido, muy pronto y con poco descanso. Muchas gracias, compas, muchas gracias, Alina, de nuevo por la convocatoria. Hombre, gracias a ti, querida Lau. Saludos a la Juli.
que siempre decimos cuando nos encontramos allá, Juli, es la que aglutina también las fuerzas progresistas en América Latina, esa bella bebé. Pues mira, creo que retomando un poco esto, Lau, que dices y que retomamos a nuestros viejos barbones, no basta con entender y comprender la realidad, sino de lo que se trata es transformarla. Y yo creo que uno de los movimientos que sacó esa conclusión también hace ya unas décadas atrás, pues fue el movimiento de los trabajadores sin tierra. Y una de esas expresiones en términos pedagógicos, pues es la Escuela Nacional Florestan Fernández, que además es un ejemplo bellísimo de lo que implica ese internacionalismo, de lo que implica la reivindicación de ese internacionalismo, pero también de la clase trabajadora que está consciente de la formación política y el rol que juega una escuela construida por la clase trabajadora hace ya casi 20 años. Esa Escuela Nacional Florestan Fernández en Sao Paulo se ha vuelto también referente para quienes creemos también en que el internacionalismo debe formar parte intrínseca de nuestras luchas emancipatorias, y por eso es que invitamos también en esta primera sesión a nuestro compañero Douglas, que ya está por aquí, Douglas Esteban, quien es también parte de esta Escuela Nacional Florestan Fernández. Vamos a ver si por acá está, déjame le habilito eh, que no podría cambiar su nombre, y por aquí, a ver si nos mandas un mensajito, Douglas. Entre tanto, aquí está. Listo. Ya te mandé solicitud, Douglas, para que nos puedas ayudar con el audio. A ver si te puedes conectar por ahí, que estaba teniendo problemas de conexión. Hola, Listo. ¿me Y pues escuchan? ojalá te escuchamos perfecto, y pues que nos puedas contar Hola. bastante de esta experiencia, y te cedo la palabra, querido Douglas. Gracias, Alina, por la invitación, a todos los compañeros, compañeras del Morena y del Instituto de Formación también. Gracias a Rafael, a todos, todas, todos que están aquí en esta tarde, en este espacio de charla con nosotros. En nombre del MST, agradezco mucho la invitación para este espacio. Para nosotros es verdaderamente una oportunidad muy grande de podermos intercambiar las experiencias, de poder fortalecer nuestras articulaciones, nuestro trabajo conjunto, ¿no? Em, Perdóneme, estamos con un problema en la región que no hay internet por aquí en la escuela, en ninguna parte, y así que estoy conectado con el teléfono, que es un poco es un poco más difícil para mí, pero vamos ahí. Alina, te pediría solo que me envíe también un mensajito cuando se acerque al final del tiempo, que no logro ver aquí también por el teléfono, pero ahí vamos, ¿no? Pues... eh, Así, creo que ha sido muy buena la introducción de iniciarmos ese debate con la exposición de Atilio también, ¿no? Que nos ha presentado este cambio que estamos viviendo a nivel global, ¿no? A nivel de lo que hablaba, un cambio de hegemonía que había sido hasta el momento controlado por en los Estados Unidos y Europa, ¿no? Y que ahora estamos a un cambio donde entraremos en una nueva orden mundial, ¿no? Entonces, esto ya pone, creo, un contexto histórico muy importante para comprendermos lo que significa la formación política y la formación política internacionalista en los días de hoy, ¿no? En los momentos en que estamos viviendo. Em, Nosotras del MST estamos ahora en este año completando 40 años de historia. En 84 fue creado oficialmente el movimiento el MST, pero las primeras tomas de tierra que hemos realizado empezaron en 79. De esta manera, ya nacimos muy marcados en el año de 79, en las primeras tomas de tierra, por todo el contexto de lucha de nuestro continente, ¿no? Sobre todo por lo que era la experiencia de Nicaragua en ese momento, en 79, ya teníamos todo el referencial significativo de Cuba, ¿no? De la experiencia cubana. Podría decir también en el origen del MST, uno de los compañeros que estuvo en la fundación del MST, que sigue aún hoy con una actuación en el MST, también una actuación internacionalista muy grande, es el compañero João Pedro Stedle, que estudió en México y ahí tuvo
interacciones muy importantes, contactos con referencias del proceso, no solo del proceso mexicano, pero también con muchos compañeros, compañeras que tuvieron que salir de países de Latinoamérica por causa de los golpes de Estado aquí y que fueron recibidos en México. Entonces me recuerdo una vez hablando con João Pedro, le pregunté, ¿por qué fuiste a México? Él me decía, porque ahí se reunía el centro del pensamiento crítico revolucionario latinoamericano, que estaba saliendo huyendo de los golpes de Estado que teníamos aquí, ¿no? Em, y así que México tiene una referencia para nosotros muy grande, no solo por este encuentro que se realizaron ahí, que proporcionó muchos cambios de experiencias, ya un pensamiento internacionalista, pero también la consigna tierra para quien en ella trabaja, que viene de la Revolución Mexicana, también se volvió la consigna del primer congreso del MST, de la fundación del MST. Eh, y así que yo recupero un poco esos elementos históricos por dos razones. Una es que el MST, él nace, él es creado ya como un movimiento internacionalista, un movimiento que ya tenía en su estrategia de organización, en su estrategia de lucha, la dimensión internacionalista. Ya se sabía que necesitábamos de un proceso, de un proyecto internacional de lucha y de organización. Eh, Asociado a este momento de creación del MST a 40 años, también la estrategia de la formación política, la comprensión de que las luchas espontáneas o entonces los procesos organizativos tendrían que tener como un proyecto estratégico la formación política para el avance de las organizaciones, para el desarrollo de sus proyectos políticos, para el proceso mismo. Y ahí gostaría de traer un tercer elemento para, para el desarrollo de su proceso organizativo. Desde su origen, el MST trabaja mucho con la profundización de los métodos de organización popular, de trabajo de masas, de organización. Son alrededor de 350.000 familias que hacen parte del MST, que hicieron tomas de tierra, que se organizan en comunidades, con más alrededor de 80.000 familias que siguen todavía en las ocupaciones y que esperan, que están aguardando el reconocimiento, la regularización de su situación. Entonces, así que esos tres elementos, ¿no? Para destacar solo algunos de ellos, el internacionalismo, la formación política y la organización de base, los procesos organizativos son elementos centrales en la constitución del MST y en su estrategia política. Em, en todos esos elementos hay un diálogo entre ellos, ¿no? Podríamos mencionar también para nuestros intercambios aquí la experiencia también de uno de los compañeros que mucho nos ayudó al desarrollo de los procesos formativos y procesos organizativos. Un compañero que se llamaba Clodomir de Moraes, que trabajó, que él hizo parte de una de las organizaciones campesinas más importantes de Brasil hasta el golpe de 64, que fue una organización llamada Ligas Campesinas, que tenía como uno de sus organizadores Francisco Julián, y Clodomir de Moraes, que también fue uno de los organizadores de esta organización, las Ligas Campesinas, que tenía la responsabilidad de la organización del sector militar de esta organización, sobre todo con ahí un diálogo con Cuba, también a partir de la Revolución de 59 y también con China, que tuvo intercambios con eso. Clodomir tuvo que salir del país por causa del golpe de 64 y ahí pasó por Chile, Honduras, Panamá, Costa Rica, México también, en Nicaragua también, además de ir a países de África, desarrollar métodos de organización, de cooperativas, de organizaciones campesinas. Cuando regresa a Brasil, después de la apertura en los años 80, en el inicio del MST, ¿no? Él se suma al MST, comparte con nosotros esta experiencia organizativa que él tomó conocimiento en Brasil, con las ligas campesinas, pero que aprendió mucho también con todas esas organizaciones de que hablaba,
sobre todo en Honduras, donde se quedó por 4 años, en Nicaragua, donde también estuvo al inicio de la revolución. Así que el acúmulo organizativo y formativo que hemos desarrollado en el MST y que estamos todavía desarrollando, tiene todo ese referencial de Latinoamérica. Sabemos que somos hijos, hijas, parte del proceso de lucha y de organización que se desarrolla en nuestra América, ¿no? En nuestro continente. Eh, Poderíamos agregar que fue extremadamente importante para nosotras, para nuestro proceso de organización y de formación, las brigadas internacionalistas que hemos organizado ya desde el inicio del MST. Eh, Son brigadas que fueron en sus primeros momentos a Nicaragua, a Cuba, donde tuvimos muchas experiencias con las escuelas de formación de Cuba, con el partido, con las cooperativas. Y también tuvimos brigadas que se fueron a otras experiencias, mismo a conocer la Alemania Oriental en este momento, en países de África también. Y, esto nos marcó mucho también. Eso fue muy importante para nuestra formación, para nuestra organización en cuanto a movimientos en tierra. Eh, y después empezamos a desarrollar brigadas de intercambio más permanentes, ¿no? La primera de esas brigadas fue también ya en el marco de eso que hablaba Laura. Eh, Antes de hablar de esas brigadas del MST internacionalistas, creo que no podemos negar que hay un cambio histórico importantísimo para nuestra América, que es con la llegada de Chávez al gobierno, ¿no? Con el inicio de la Revolución Bolivariana y todo que se sigue a ella, ¿no? Después con las experiencias de Bolivia, de Ecuador, con las experiencias de Paraguay, todo ese proceso inicial que configuró a ALBA TCP y luego a la ALBA de los pueblos, de los movimientos sociales. Eh, este contexto histórico de esta virada, sobre todo que se inicia con Chávez, con la victoria contra este intento del ALCA, eh, esto cambia mucho también el proceso de actuación del movimiento sin tierra. Sobre todo se podemos hablar también con la Escuela Nacional Florestan Fernández, de la cual hago parte también, contribuyendo en los procesos de formación. Y ahí iniciamos en 2007. El próximo año vamos a celebrar 20 años de la escuela, que inició sus actividades en 2005. Essas actividades que se iniciaram em 2005 também com um seminário internacional, com a presença de 400 pessoas e organizações de distintos países de África também, de la ex-União Soviética, de Cuba, por supuesto, México, que estiveram aqui também. Entonces, desde el inicio de la escuela en 2005, este proceso de formación internacionalista se profundiza a partir de 2007 con los cursos internacionales que empezamos a crear aquí en la escuela y que teníamos como objetivo con esos cursos de ser un espacio de intercambio entre las organizaciones de nuestra América, un espacio de mejor conocermos, de intercambiarmos las experiencias, de seguirmos avanzando a nivel de articulación continental, sobre todo. Y de ahí fuimos desarrollando muchas actividades de formación, pero también comprendemos que este proceso de articulación y de formación política, él no se realiza solamente en las escuelas de formación política. Las escuelas, los cursos, es una dimensión de eso. Y la otra dimensión son las brigadas internacionalistas, ¿no? Y ahí que tenemos brigadas en muchos países de nuestra América y también en África y en otras partes, ¿no? Entonces, la primera brigada internacionalista que tuvimos fue la de Venezuela, que empezó en 2007, este inicio de la brigada ahí, trabajando tanto con las organizaciones campesinas, cuanto también en la formación política, la organización de cooperativas, la parte productiva también, una serie de experiencias, ¿no? Y de ahí muchas otras brigadas se fueron desarrollando. Eh, Tuvimos brigada en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Tenemos hoy brigadas en Haití, brigadas en Cuba, El Salvador, Nicaragua también. Tenemos brigadas
actuantes hoy también en África, en distintos países de África, Mozambique, sobre todo tuvimos también en África del Sur, en fin, todo un conjunto de... también tenemos un proceso histórico también de brigadas de intercambio, muy importante decir eso, también con Palestina, muchos intercambios que hemos hecho con Palestina. Inclusive la última brigada que, nuestra del MST que iba a Palestina fue como una semana antes del 7 de octubre. La gente estaba aquí ya en la escuela preparada para irse a Palestina cuando empezó este genocidio que estamos viendo ahí en Palestina, ¿no? Em, Inclusive hay un momento también, uno de nuestros militantes, en un momento cuando había un ataque en contra de Palestina, estuve ahí refugiado con Yasser Arafat también en un momento de intercambio, ¿no? Pues recupero esas experiencias para decir también así cómo hemos intentado desarrollar el internacionalismo tanto con nuestras escuelas, centros de formación, procesos formativos, pero también con esas brigadas internacionalistas, ¿no? Ahí las experiencias de Cuba también son ejemplos para nosotras, otras experiencias anteriores también, ¿no? La brigada de Venezuela, así como la brigada permanente de la Escuela Florestan Fernández, se llama Apolonio de Carvalho, que fue un militante comunista brasileño, él afirmado como el primer miembro del Partido de los Trabajadores de Brasil, cuando fue fundado en 1980. Eh, mm, y Apolonio de Carvalho fue uno de los militantes brasileños que fue para la Guerra Civil Española, para luchar ahí en contra del fascismo ahí. Después de España se quedó en Francia, luchando también contra los nazis en Francia. Después regresa a Brasil, se integra entonces a la lucha aquí en contra de la dictadura. Y después, una vez más, exilado en los años 70, se va a África, donde se queda en Argelia, donde establece muchos intercambios con las organizaciones de África, sobre todo. En todos esos procesos, tanto en España, en Francia, en Brasil, como en África, siempre aportó mucho a los procesos de formación política también, organizando escuelas, procesos de formación. Así que no separaba su acción internacionalista de la formación política. Em, pues gustaría solo de agregar también algunos puntos más en relación a eso que estamos hablando aquí, ¿no? Del internacionalismo y la formación política. Em, Sería muy importante también hablarnos sobre la formación que el MST ha participado, ha ayudado también una de las organizaciones, la construcción de Vía Campesina también, al inicio de los años 90, iniciando ahí en 92, 94, sobre todo es un marco para eso también, eh, que nos pone una cuestión que era eso que Rafael ya hablaba al inicio, ¿no? La internacional, la primera internacional comunista, ya con la creación, ahí con la participación de Marx, Engels y una serie de otros militantes, hombres, mujeres, ya comprendían la necesidad de una lucha internacional porque el capitalismo ya se había internacionalizado. Está toda esa exposición que Achille hizo también, ¿no? De la expansión de Inglaterra como esta potencia hegemónica. Pero sobre todo hemos visto al final de los años 90, inicio de los años 2000, un cambio radical de la producción capitalista en la agricultura, que hace con que la lucha por la tierra hoy no sea posible en territorios nacionales, porque la producción agrícola es controlada por grandes cadenas, monopolios internacionales, ¿no? Que ahí junta empresas que actúan en el agro, pero también junto con sectores del capital financiero, bancos, todo esa fusión del capital financiero con la producción agrícola y el gran monopolio que eso nos pone, ¿no? Entonces ahí tenemos también una internacionalización del capital en el campo de la agricultura que nos hace, que nos impone una lucha internacional por la reforma agraria. Este es un punto que gustaría de hablar también. Un otro elemento que se presenta para nosotras es la comprensión de que un proyecto de reforma agraria
un proyecto socialista no puede hoy no tomar en consideración las cuestiones de los cambios climáticos, la cuestión ambiental, lo que también nos pide un nivel de lucha internacional también, porque es imposible derrocar, cambiar todos los impactos de los cambios climáticos, la cuestión ambiental, sin el cambio del modo de producción capitalista a nivel internacional, ¿no? Así que eso nos pone estrategias también de actuación a nivel internacional para la realización de nuestros proyectos. Por fin, gostaria também de cerrar esta ponencia inicial, essas primeiras ideias para nosso diálogo, apuntando também outro elemento que é o avance de uma articulação de extrema-derecha a nível internacional também. Estamos vendo isso em muitas partes, não? Esta extrema-derecha que tem um de seus centros de poder em Estados Unidos, con Trump, con Steve Bannon, todo eso, ¿no? Pero vemos también desde aquí de Brasil la participación muy grande de la familia de Bolsonaro, sobre todo su hijo Eduardo Bolsonaro, haciendo parte de esas articulaciones internacionales, ¿no? De esas conferencias de acción política conservadora, ¿no? Él es uno de los representantes de eso, así como pues lo que vemos también en Europa, sobre todo con Vox, ¿no? Que también hay con una organización internacional. Hemos visto todo el avance de esa extrema derecha en Latinoamérica, ¿no? Todo lo que pasó en Brasil, no podemos olvidar eso, tuvo una articulación internacional también, ¿no? Desde cuando la presidenta Dilma fue afastada, después la prisión de Lula también, todos esos procesos de lawfare que hemos visto por aquí. Entonces sabemos de esta articulación internacional, no que eso, sabemos que eso siempre fue así, ¿no? La acción imperialista de Estados Unidos desde el inicio ya marca nuestro continente, ¿no? Pero no podemos dejar de mencionar una otra forma que eso asume en los días de hoy, sobre todo con la acción de esta extrema derecha que se organiza también de una nueva forma. Hemos que decir, actuando mucho también en el campo de la formación política de sus grupos, ¿no? Con sus think tanks y otras. Y mismo con la creación de escuelas. Hay que decir que aquí en Brasil ahora hay un proceso de militarización de las escuelas. Son más de 500 escuelas públicas que son ya controladas por los militares. Son políticas que van avanzando mucho por aquí, ¿no? Así que en este campo ideológico, en este campo de la batalla de ideas, esta extrema derecha está muy activa también, está avanzando mucho. Así que nos pone también un desafío internacional de pensarmos nuestras articulaciones, de nuestra formación política, nuestras luchas. Pues compañera Lina, compañeros, compañeras, algunas ideas para pensarmos nuestro diálogo por aquí. Gracias. Gracias, querido Douglas. Y por ahí ya están preguntando en el chat dónde encontrar más información del MST, cómo sumarse a estas brigadas. Entonces también ahorita si nos puedes compartir en breve esto. Y yo no quisiera participar tan ampliamente, dado que veo que hay varias preguntas y respuestas y estaré acompañando cada sábado este espacio. Entonces a mí nada más me gustaría agregar y rescatar nuevamente que este espacio surge de la necesidad de una lectura común en donde la formación política es no solamente necesaria, sino urgente dentro de nuestros procesos. Hemos venido encontrándonos con varios compañeros, compañeras en los últimos meses, en los últimos años, en diferentes países, creyendo que tenemos que interlocutar más, que tenemos que reflexionar sobre los límites, obstáculos, retos para las fuerzas progresistas y revolucionarias del continente y del mundo. Y es por eso que en este momento, sobre todo a la luz de las últimas 2, 3 décadas, en donde ha habido apuestas desde gobiernos que se asumen de izquierda, pues vemos también ya hay una lectura sobre lo que se ha logrado, lo que se cumplió, lo que no se cumplió, los retrocesos, incluso, ¿no? Los avances de pues fuerzas abiertamente fascistas, y es por eso que estamos tratando de aquí encontrarnos para dar esos debates mínimos que creemos que se tienen que dar hoy entre las izquierdas en plural en el continente, en el mundo. Hay compañeros y compañeras que están conectando también desde Europa.
hay compañeros, ¿no? También que hoy en esta lógica y que va a ser, digamos, la ruta que vamos a tomar en estas sesiones los días sábados, que han estado desde esta militancia reflexiva aportando, como Atilio, ¿no? Otros compañeros también de organizaciones, de institutos que han estado acompañando con reflexiones, con debates teóricos, las luchas en las últimas décadas y que incluso hoy están proponiendo, como el Instituto Tricontinental, estos aportes del hiperimperialismo que hoy existe, del cual también hablaba Laura, ¿no? Un imperialismo que hoy, ante la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos, saca las garras, le apuesta a vías cada vez más violentas, más militarizadas, para responder a una nueva crisis del capitalismo. En ese sentido, buscamos reflexionar, pero sobre todo construir también una unidad. ¿Qué tipo de unidad? No una unidad en abstracto, una unidad nada más de eslogan, sino una unidad también de clase, ¿no? Repensarnos más allá de las fronteras como movimientos, como partidos, como fuerzas políticas y entender, comprender y disputarle y vencer al enemigo, pues identificándolo, ¿no? ¿Cuáles son esas rutas que podemos tener para derrocar a ese enemigo que impide que construyamos horizontes emancipatorios? Entonces, veo ya algunas de las preguntas hechas para quienes nos aportaron en estas reflexiones el día de hoy. Preguntan cómo lograr frenar el avance brutal de la fase ideológica religiosa frente a los golpes de Estado y de las ONGs, por ejemplo, en México, en Europa, en América Latina, en África, etcétera. Preguntan cómo crear más y mejores escuelas internacionalistas. Te mandan un abrazo grande, Douglas, desde Chile. Eh, Preguntan también por ahí, ay, por acá estaba, ¿cómo ha afectado o afecta a los países que no tienen relación económica con países considerados de mayor desarrollo? Bueno, eso ahí. Preguntan cómo articular que esa actividad internacionalista de las diferentes organizaciones pueda propagarse de manera más amplia en un contexto donde los medios tienen hegemonía. eh, Cómo motivar el proceso de formación internacionalista tomando en cuenta la guerra de quinta generación que manipula la no participación del pueblo en nuestros países. Dice Sebastián, yo vivo en Estados Unidos, ¿qué podemos hacer los militantes en Estados Unidos para ayudar a la izquierda internacional? Vaya responsabilidad que tienen las y los militantes en Estados Unidos, ni más ni menos, que también es importantísimo y vamos a reflexionar también en estos espacios sobre las izquierdas en plural también en Estados Unidos, que es fundamental. Eh, Aarón, de nuevo, ¿qué acciones podemos implementar para mitigar el cambio climático que afecta a nivel internacional y cuál sería el plazo para poder lograrlo? Yo creo que es una de las grandes luchas que tenemos que dar también a nivel internacional. Y dice, me alegro que estamos pensando este tipo de debates, aunque como izquierda estamos arrinconados. Y cerraría con esta. Camaradas, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta de Chávez y de otros de construir una quinta internacional? ¿Lo consideran necesario? ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos en esa dirección? ¿Qué fuerzas políticas en el mundo estarían en posibilidad, interés de convertirse en motores de una iniciativa de esta magnitud? Saludos desde Quito. Y hablan, bueno, de José Antonio Cast en Chile, ¿no? Que claro que es un peligro. ¿Cuándo se retomará la iniciativa de un foro al estilo del Foro Social Mundial de Porto Alegre? Y bueno, esto creo que lo voy a sumar dado la exposición de Douglas. ¿Cómo podemos fortalecer la lucha agroecológica anticapitalista desde las ciudades? Y por ahí Axel recomienda la película Espero tu revuelta, que acabamos de proyectar también en el instituto. Entonces, les vamos a dejar, mientras voy adelantando, compañeros, compañeras, en lo que hacemos esta ronda de preguntas, de respuestas, les vamos a ir compartiendo nuevamente el enlace de Telegram, en donde vamos a estar mandando el enlace de Zoom, las lecturas que se puedan dejar y lo que nos puedan compartir las y los
expositores de este curso. Entonces, por favor, descarguen la aplicación de Telegram y ahí vamos a estar mandando la información y ya después tal vez creo que sería una buena opción o lo evaluaremos en conjunto, este canal de WhatsApp que proponen también en el chat. Entonces, si te parece, Lau, empezaríamos contigo, así que adelante. Gracias, Ali. Hay muchas preguntas, creo que no tengo la respuesta a la mayoría. Son preguntas que compartimos en realidad. Compas, yo creo que ahí hay algunos elementos así más generales que planteaban. Uno que me parece interesante también retomando esta idea que ya sea comandante Chávez de la Quinta Internacional o de los esfuerzos internacionalistas que si se quiere en el siglo pasado fueron más evidentes, más materiales, tal vez con la existencia de las internacionales, con la existencia, por supuesto, de la Unión Soviética. Pero me parece importante también recalcar este internacionalismo que surgió también a partir, como decía antes, de la lucha en contra del ALCA, en la lucha precisamente en contra de la continuación o la profundización del modelo neoliberal en América Latina y el Caribe, que muchas veces no es tan visible o tan evidenciada, tan difundida por las organizaciones en nuestros países, pero que hace parte de lo que por lo menos en Alba Movimientos consideramos otro momento fuerte del internacionalismo, pero desde un internacionalismo de los movimientos sociales, ¿no? Con esta naturaleza. Hay alguna comentaba de los foros sociales mundiales, justamente parte de el nacimiento de Alba está vinculado con el desarrollo de esos foros sociales mundiales y cuál es, si se quiere, la diferencia, ¿no? Entre juntarnos muchos y muchas que estamos preocupados por la actualidad, digamos, de la lucha en contra del capitalismo o por la crisis precisamente, pero una cosa es la articulación para el diagnóstico y otra cosa es la articulación para la construcción de un proyecto de transformación, ¿no? Que era un poco lo que planteaba al inicio. Y parte de eso inclusive es lo que nos sucedió a nosotros como articulación y como emergencia, digamos, de una articulación continental de estas naturalezas. En el Foro Social Mundial de Belén do Pará, en 2009, precisamente surge lo que nosotros conocemos pues como la Carta de los Movimientos Sociales, la Carta de Belén, que ahora si quieren les puedo compartir el enlace de nuestra página web para que la puedan consultar ahí también. Y es precisamente una carta que hacemos los movimientos sociales a el Foro Social Mundial, donde llamamos a movimientos sociales del mundo a pasar un poco del diagnóstico, porque era algo que sucedía en su momento con los foros sociales mundiales, es decir, había una reunión global donde muchas personas hacíamos diagnóstico, donde planteábamos el rechazo al capitalismo, recordarán, ¿no? Esta frase muy repetida de los otros mundos posibles, ¿no? Construir un futuro posible. Bueno, pero ¿cuál es ese mundo posible, no? Hay como un vínculo muy tenso entre la necesidad de construir un mundo diferente y la certeza de cuál es ese mundo diferente, ¿no? Entonces había un grupo de movimientos dentro de los foros sociales mundiales que respondíamos, bueno, ese mundo diferente para los movimientos que nos articulamos en ALBA y que construimos hacia ese proyecto es precisamente la naturaleza de un mundo postcapitalista, de la construcción del socialismo y de un proceso emancipatorio a nivel continental, ¿no? Y que es un poco lo que queda a partir de los foros sociales mundiales, es decir, a lo que voy es el hecho de reunirnos grandes movimientos y partidos, eso no significa necesariamente una construcción anticapitalista. Para la construcción anticapitalista es necesario construir alrededor de un proyecto y ese proyecto tiene que materializarse en una construcción política, en una organicidad, en unos objetivos, en un método de trabajo, en una metodología para desarrollar ese método. Es decir, no basta solamente con las ganas de querer cambiar el mundo para cambiarlo, vamos a decir así. Ahí veo una persona que está muy interesada en si se ayuda para ser feliz o ser feliz y se ayuda, precisamente parte de eso, ¿no? No es una solución individual, no es algo que está en el plano de lo individual, que es un poco la idea neoliberal de los años 90, sino precisamente todo lo contrario, la transformación y la construcción de procesos colectivos para salir un poco de esa situación que atravesaba el modelo neoliberal en los años 90 y derrotar precisamente el capitalismo en ese sentido. Ahí yo creo que es importante también pensar en cuáles han sido, si se quiere, las modificaciones de nuestro contexto regional
a hoy, ¿no? Mucho se habla de la emergencia de las nuevas derechas y bueno, todos estos elementos que están siendo, si se quiere, parte de los grandes problemas que atravesamos como región y también en el mundo, por supuesto, que en realidad no son otra cosa que una profundización de extremas derechas, si se quiere, o de tradiciones que no son nuevas, ¿no? Conocemos en la clase trabajadora las consecuencias de los fascismos, las consecuencias de los golpes de Estado, las consecuencias del modelo capitalista y su modelo violento sobre la clase trabajadora. Lo que sí es fundamental es entender esos nuevos formatos o formas de lucha que nos ponen aún más mayores desafíos, sobre todo en la naturaleza de la formación política. Por lo menos en ALBA, un poco lo que hemos discutido es precisamente que hay una urgente necesidad de reconstruir esa formación y de aportar también a la formación un poco que nos implica un esfuerzo, ¿no? Porque ahora, bueno, siempre lo tenemos como debate. Hay un problema de tener que resumir todas nuestras ideas, nuestras propuestas en un TikTok de 30 segundos, en un video de Instagram de 2 minutos, porque si no, no lo ve nadie, porque si no, bueno, ¿y dónde está la lectura? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde están estos procesos de reflexión? Y parte de esos esfuerzos es, por lo menos en el caso de ALBA, por eso siempre lo recalco, no somos la única articulación regional, afortunadamente, pero por lo menos en el caso de ALBA Movimientos nos articulamos en un esfuerzo global que es la Asamblea Internacional de los Pueblos, donde es un intento de articulación donde los diferentes países del mundo, en particular países del sur global, con una predominancia de organizaciones de América Latina y el Caribe, África, Asia y toda la región árabe-Magreb, nos articulamos para pensar precisamente en este momento de la historia cómo debe ser una articulación internacionalista de lucha y cómo debemos construir ciertas herramientas de lucha en ese marco, ¿no? Que una, yo veía que la mencionaban ahí en el chat, eh, es el esfuerzo de investigación, que es el Instituto Tricontinental de Investigación Social, que justamente ahora está desarrollando un proyecto de análisis y estudio de las extremas derechas en nuestro continente, que vale la pena por ahí que estén atentos y atentas a la página web y las redes sociales del Tricontinental. Y también a la articulación de escuelas de formación, así como yo mencionaba al inicio, el sistema continental de formación en el caso de América Latina y el Caribe. También hay un esfuerzo global de escuelas. Tenemos la escuela Amílcar Cabral, la escuela Krumah, que nunca pronunció bien, las dos en África, está la escuela allí en la región del Árabe Magreb, hay diferentes escuelas también en nuestra articulación de la AIP, de la Asamblea Internacional de los Pueblos, donde también pensamos estos elementos globales, ¿no? Hay unos elementos que son regionales y también hay otros elementos que son globales, pero sobre todo que nos ponen ahí el desafío de incorporar también algunos elementos o temas que siempre terminan siendo urgentes, pero la propia coyuntura los va corriendo y corriendo y nunca los abordamos en profundidad, como planteaba Douglas, todos los elementos alrededor de la crisis climática o la crisis socioambiental en realidad, y toda la importancia que tiene para nuestra región poder trabajarla desde la defensa de un modelo de cuidado de los bienes comunes de nuestra patria grande y no desde una perspectiva extractiva o puramente extractiva como sucede en la mayoría. Así que yo plantearía un poco algunos de esos elementos. Me parece que es fundamental sí recalcar que el mejor mecanismo para poder construir o para poder luchar en contra de los avances de las extremas derechas, de la disputa en realidad por la vieja batalla de ideas, ¿no? Que ya nos decía Fidel, y esa disputa de las ideas, pero también de las emociones, hace parte de nuestras propuestas como clase trabajadora, de no abandonar, si se quiere, ciertos terrenos, uno, la formación política, pero también terrenos como el arte y la cultura para este debate, ¿no? Siempre la construcción y la idea, la defensa de ese futuro posible, de que es posible un futuro humanista para el planeta, y que efectivamente puede hacerse también desde las producciones artísticas, culturales, que son ricas en nuestro continente y que muchas veces el modelo neoliberal convierte en procesos en serie, sin espíritu, sin mística de nuestros pueblos y que hace parte también un poco de nuestro desafío recuperar esa tradición artística y cultural de nuestro continente, así como esa tradición de disputa de las ideas para la construcción de un proyecto emancipatorio. Muchísimas gracias, querida Lau. Douglas, si quieres agregar algo. Hola. También sin condiciones de comentar todas las cuestiones, son muy buenas, bien participativo también. Em,
Hay algunas cuestiones, ¿no? Sobre el internacionalismo en más países o entonces la propuesta de Chávez de una quinta internacional también. De hecho, ese es un gran desafío para nosotros, ¿no? Cómo profundizar los procesos de integración regional, internacional y sobre todo desde abajo, ¿no? Desde los movimientos sociales, las organizaciones populares, todo el debate que el gran avance que ha sido ALBA Movimientos es de proporcionar una articulación que no sea solamente de estados, ¿no? De representantes de estados, pero también de organizaciones populares. Entonces, eso ha sido un gran cambio, una propuesta también diferente que ha apuntado para algo muy importante, ¿no? Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que el proceso de integración en nuestro continente ha sido muy afectado, ¿no? Hemos visto un avance de Estados Unidos en la región, todo lo que pasó en Brasil, Argentina, Paraguay, todo eso que ya hemos retomado un poco aquí este contexto histórico, que se intenta ahora en este momento a tener algún avance, ¿no? Sin duda, la experiencia de México es un cambio importantísimo para todo el continente, ¿no? Lo que pasó en Colombia también, eso apunta para... Pero seguimos con límites muy más complejos, difíciles que esos que teníamos al inicio de los años 2000, ¿no? Que están relacionados sobre todo, como dijo muy bien Achillo, a este cambio en la hegemonía, en el cambio global, ¿no? Em, Todo lo que se pasa ahora entre Rusia, China y Estados Unidos hace con que la acción de Estados Unidos sea mucho más violenta, ¿no? Como también lo dijo Laura aquí. Así que tenemos grandes retos para avanzar en la integración en nuestro continente, tanto la integración entre los países, pero también entre nuestras organizaciones populares, ¿no? Que ahí también menciono uno de los puntos em, que ha sido cómo construir más procesos de formación internacionalistas, ¿no? Fue muy importante los aportes que hizo el gobierno venezolano, por ejemplo, que construyó muchas escuelas de agroecología, institutos latinoamericanos de agroecología, ¿no? Que tenemos en Venezuela, tenemos en Brasil, dos en Brasil, había la propuesta de construcción de otros, tenemos la propuesta de construcción de escuelas de formación política del ALBA en Centroamérica, en el Cono Sur, y de hecho vivimos también una guerra económica, ¿no? Con todos los bloqueos, todo lo que pasa, que ha afectado mucho la economía de nuestros países también, ¿no? Cuba, por ejemplo, y Venezuela han sido muy afectadas por eso. Em, Teníamos muchos intercambios con Cuba, formamos centenas de médicos en Cuba y ahora Cuba se encuentra en una situación más difícil de proponer esas experiencias, ¿no? Así que pasamos por una crisis económica que está nos tocando a todos los procesos de formación, que es muy grave también, ¿no? Y así que tenemos que buscar los medios, las formas de cooperación, de solidaridad, para ver cómo seguir avanzando en esos procesos, ¿no? Eh, sobre, sobre las cuestiones ambientales, agroecología en la ciudad, los cambios climáticos, todo eso, ¿no? Nos parece que aquí hay una dimensión de la crisis del modo de producción capitalista que nos pone muchos desafíos también. En eso, un poco esta reflexión que estamos desarrollando, que Laura también tocó en ella, que es yo hablé un poco de eso también, un gran desafío que tenemos en el campo organizativo, ¿no? En las organizaciones populares. Eso también porque en algunos países creo que es muy bueno que sea diferente en México, pero lo que pasa en Brasil, por ejemplo, es un descrédito, una fraqueza de los instrumentos clásicos de organización de la clase. Los sindicatos, los partidos políticos, mismo el Partido de los Trabajadores, muchos instrumentos clásicos de organización social se encuentran debilitados por dos razones al menos, ¿no? Una de ellas por el avance ideológico de la derecha, de la extrema derecha, o el enfraquecimiento de nuestro proyecto de sociedad,
o entonces por los cambios del mundo del trabajo mismo, ¿no? El modo de producción capitalista que genera otras formas organizativas que aquellas que teníamos antes no responden más o no responden más plenamente a todas las necesidades, ¿no? Así que es importantísimo desarrollarnos otras formas de organización en la ciudad y que las cuestiones ambientales pueden nos ayudar. Para citar un ejemplo, nosotros aquí en Brasil estamos con un proyecto desde el MST de plantar 100 millones de árboles en 10 años. Entonces, eso presupone toda una articulación del campo y de la ciudad para este plantío de árboles, ¿no? Organizar toda la producción de eso. Estamos desarrollando también muchas cocinas solidarias también para combatir el hambre y sobre todo el tipo de producción del agrobusiness, ¿no? También con todo lo que genera de enfermedades, todas esas cuestiones. Entonces son acciones que dialogan con el campo también de los cambios climáticos, del modo de producción capitalista en la agricultura, pero que intentamos siempre articular eso con formas organizativas. ¿Con cuáles formas organizativas vamos a crear que va a involucrar el pueblo junto a procesos formativos, creando nuevas formas organizativas asociadas con las acciones de transformación, ¿no? Con acciones concretas, que presenten respuestas concretas a los problemas sociales, ¿no? Así que tenemos esa necesidad de desarrollar nuevas formas organizativas articuladas con la batalla de ideas, con la formación de conciencia y procesos formativos, ¿no? Y por fin, para cerrar eso, eh, de hecho, es importantísimo pensar cómo se dará la lucha en los Estados Unidos también, ¿no? Así todo lo que creo que las experiencias de los estudiantes en las ocupaciones de las universidades en contra de la guerra, del genocidio en Palestina, ha sido ya un buen ejemplo, ¿no? Demostrar que hay también insatisfacción, que hay críticas también, ¿no? Que hay problemas también que se pasan ahí, ¿no? Em, entonces, tendríamos que avanzar ahí. De las experiencias que Laura ha citado también, desde la Asamblea Internacional de los Pueblos, hay escuelas de formación también en los Estados Unidos, con People's Forum, otros procesos ahí, que sería importante avanzarnos en eso, ¿no? Hemos recibido desde de las articulaciones con AIP también muchos militantes de Estados Unidos aquí en la Escuela Floresta Fernández en otros procesos, ¿no? Son experiencias interesantes también de intercambio, de fortalecer las acciones. Eso, compas. Muchas gracias, Douglas. Pues bueno, vamos a ir cerrando. Son muchísimas preguntas, lo cual me emociona muchísimo. Voy a dar lectura a ver si en el marco de tal vez algunas podamos, ay, se me cerró tantito esto. A ver, déjenme poner manos. Aquí está. Algunas de estas preguntas dicen, es que son muchísimas, dice, en lo personal y todo el comité de Morena al que pertenezco, entiendo en Estados Unidos, hemos trabajado con partidos y organizaciones de izquierda donde la unidad se da en acciones de apoyo al movimiento internacional para parar el bloqueo a Cuba, Venezuela o la denuncia del genocidio en Gaza y en reciprocidad se han formado comités del apoyo a la 4T, bueno, en Estados Unidos. Establecer estrategias para unificar nuestra América tomando en cuenta cuando se formó la CELAC. Vamos a hablar, justamente hay una sesión específica de estas organizaciones que se han conformado en contra de la hegemonía estadounidense, de la herencia de la doctrina Monroe, así que claro que vamos a abordar eso. ¿Cómo participan las izquierdas en la descolonización? Bueno, hay muchos debates al respecto que espero que podamos dar también en algunas de las sesiones que tenemos planeadas para este curso. Sería interesante para la expansión de las redes de grupos y organizaciones a nivel global si los organizadores de esta conversación facilitaron una lista de estas entidades que están trabajando a nivel global. Eso a mí me parece maravilloso. Ya la compañera Laura hablaba de que estamos tratando de constituir varios institutos y organizaciones, partidos, una escuela, un espacio formativo a nivel regional. En lo inmediato, en el chat de Telegram, lo que podemos hacer es compartirles el contacto de quienes están participando como ponentes y al final podemos hacer una base
de organizaciones y militantes. A mí me parecería maravilloso, de verdad, el sueño, me están cumpliendo el sueño de seguir formando lazos internacionalistas, así que claro que lo vamos a hacer y trabajar en ello. Dice Marta Delgado, saludos fraternos, disculpen la pregunta, si puede parecer impertinente cuando se habla de una lucha y defensa de los procesos sociales a toda costa, cabe la obediencia de la militancia, pese a que se presente corrupción, manipulación y demás tipos de herramientas que se utilizan para ser parte de la organización de partidos y de los mismos movimientos, es decir, cambiar de hegemonía, obedecer a ciegas en silencio. Creo que, bueno, si alguien aquí se malinterpretó, creo que no ha sido la sugerencia de nadie, al contrario, estamos aquí, este espacio se ha conformado para pues militancias críticas, ¿no? Y saber cómo dar estos debates. Yo decía hacer en retroceso también lo que nos han fallado, también los procesos que se asumen progresistas, evitar la burocratización, avanzar en una agenda revolucionaria. Yo creo que aquí nadie la apuesta a estar a ciegas y en silencio, al contrario, queremos militancias activas, reflexivas y transformadoras. Entonces creo que eso lo vamos a ir tocando también a lo largo de los debates. Colombia recibe presidencia pro tempore CELAC en febrero del 2025. Importante que el acuerdo, ay, no entiendo ahí, sobre la soberanía alimentaria, digo sanitaria, perdón, también tocan el tema. ¿Cómo combatir la proliferación de gobiernos supuestamente de izquierdas como Chile o España, que son percibidos por la población como progresistas, pero que no dejan de socavar los derechos de la clase trabajadora con políticas abiertamente neoliberales? También son nefastos en su política exterior. En España se está dando asilo a Edmundo González y en el Parlamento se le ha reconocido como presidente de Venezuela. Es lamentable, pero lo peor es que se cree que el gobierno español actual es de izquierdas y progresistas. Yo creo que este espacio nos va a ayudar justamente a desmitificar quienes se asumen de izquierda también. Dice, seguir construyendo cuadros de formación política en las escuelas, recuperar los espacios sindicales, incluir a comunidades indígenas, campesinas, etcétera, los pueblos unidos. Desde Colombia solicitamos solidaridad contra el golpe blando, posible golpe pues de Estado contra Petro. Otra pregunta, Petro propuso avanzar en progresismos y a su vez fortalecer el decaído capitalismo colombiano. ¿Creen ustedes que ese es un camino correcto, paso intermedio hacia una transformación verdadera? Un abrazo, bueno, toda la solidaridad con Gustavo Petro y claro que vamos a debatir también la situación en Colombia. En Venezuela nos marca la pauta del plan de la patria con 5 objetivos históricos, liderado por Hugo Chávez, nuestro amado comandante eterno. El individualismo es la mentira más chafa del sistema capitalista neoliberal. La globalización cultural romantiza la meritocracia y el individualismo, desestimando las luchas colectivas. El camino es seguir politizando a los pueblos y luchando por su defensa. La falta de renovación, dicen por aquí, en el liderazgo puede llevar a un estancamiento, debilitamiento de la izquierda en algunos países de Latinoamérica. Es un juego peligroso porque el neoliberalismo plantea la división, el fraccionamiento que llevado al extremo lleva a la individualidad. La pregunta es si los movimientos que representan las mujeres, las infancias, la comunidad LGBTQ+, los adultos mayores, no son una forma de fragmentarnos. Bueno, ya adentraremos también en política de identidad contra política de clase. Me gustaría preguntar al ponente de Brasil sobre el futuro de los BRICS y Argentina. ¿Puede entrar México? Es algo que también ahondaremos en una sesión. México sí puede entrar, pero el presidente López Obrador lo ha descartado. Me parece muy interesante el papel de Morena como punto de articulación para izquierdas. En mi militancia me he encontrado con movimientos que desconfían de instituciones y partidos como verdaderos agentes de cambio. Sin embargo, aquí estamos siendo parte de esta revolución de conciencias. Me gustaría mucho si pudiera ahondar en el rol de Morena y estas contradicciones que surgen, por ejemplo, frente al tema del extractivismo, el proceso de transformación centrado en las instituciones y poderes estatales. Gracias a los compañeros de Morena por el espacio. ¿Cómo podemos solidarizar con Cuba en la acción real, no solo detrás de las redes sociales, que por supuesto son muy importantes? Bueno, sí hay campañas de solidaridad y bueno, aquí en México también se ha pronunciado en contra del bloqueo y hay compañeros y compañeras que en la cuestión más práctica, más concreta, también están llevando alimentos, medicinas. Es una situación pues complicada, ¿no? El asedio y recrudecimiento del bloqueo, así que también hay muchas campañas a las cuales podemos sumarnos y claro que podemos difundir también en el chat. Entonces, bueno, hay muchísimas preguntas, compañeros y compañeras, que no vamos a terminar ni siquiera de leer, pero les pido, por favor, que podamos utilizar
sumarnos al canal de Telegram que hemos dispuesto en el chat, lo vamos a volver a pasar. Vamos a ponerles nuevamente, ahí está el chat, el link, perdón, de asistencia de este curso. El día de hoy nos encontraríamos nuevamente a las 10 de la mañana el próximo sábado, y a través de este canal de Telegram nos comprometemos a poner primero los contactos de las organizaciones del compañero Atilio que hoy participaron en este espacio, algunas lecturas recomendadas que también nos puedan enviar los compañeros, las compañeras que han participado, y ahí estaremos enviando. Les comento de una vez, será el mismo enlace de Zoom cada sábado para que no lo tengamos que estar buscando, va a ser exactamente el mismo enlace de Zoom todos los sábados. Así que pues agradecerles, de verdad, no queremos pasarnos porque también sabemos que tienen responsabilidades, que tienen tareas que hacer, y de verdad es súper emocionante reconocer a tantos y tantas compañeras de tantas latitudes. Agradecerle especialmente al compañero Atilio, que tenía también otra responsabilidad en estos momentos. Agradecerle, querida Lau, y a la Juli que se sumaron el día de hoy. Douglas, gracias por todo esto, y también Laura, Douglas, lo que nos quieran compartir para a su vez enviarlo por correo a todos y todas las inscritas a esta sesión, así lo haremos. Y perdónenos también a quienes no les llegó el enlace de Zoom, espero que ahora que lo tienen se puedan conectar, que lo puedan compartir también con otros compañeros y compañeras. Se pueden seguir inscribiendo al curso durante toda la próxima semana hasta el día sábado, y si no están inscritos, basta con pasar también en la lista de asistencia, digamos ahí sus contactos para que les pueda llegar el material de estas sesiones. De verdad lamento mucho no poder leer todos, de verdad es impresionante la cantidad de preguntas que iremos, espero, descifrando, y si no, pues tendremos todos los sábados del mundo para seguirnos encontrando en este y otros espacios. Así que pues a nombre también del Instituto Nacional de Formación Política les doy las gracias, que se hayan conectado, que destinen este tiempo para la reflexión, para la escucha, para el debate. En las próximas sesiones vamos a hacer dos ponentes también para que haya más tiempo, también para las preguntas y respuestas, e iremos ahondando también si tienen, insisto, sugerencias de textos, también que nos las hagan llegar y nosotros haremos lo propio. Y ya por último, haremos una plataforma en la cual estarán disponibles todas estas sesiones para pasar asistencia. También haremos un par de preguntas, ¿no?, de reflexiones que nos compartan en esta plataforma quienes no se conectaron de forma sincrónica, e independientemente de la plataforma, esta sesión se está transmitiendo en vivo y a su vez cuando concluya estará disponible en la página de YouTube del Instituto Nacional de Formación Política para su consulta. Entonces, pues les agradezco muchísimo, compañeros, compañeras, somos más de 200 personas conectadas aquí en el Zoom, más bastantes decenas de personas conectadas también en la transmisión de YouTube. Nos vemos el próximo sábado aquí en este curso de formación internacionalista, Un Piso Mínimo. Ahí les dejamos de nuevo el registro de asistencia en el chat y nos vemos el próximo sábado por esta vía. Un abrazo a todos y a todas.